Anciano es diagnosticado con cáncer terminal y es abandonado por su esposa e hija. Años más tarde, vuelven a reclamar la herencia y se quedan paralizadas al saber que aún seguía vivo y se había recuperado de la enfermedad. Alberto se sentó en la fría sala de espera, nervioso y asustado. Había ido al médico por un dolor persistente en el estómago, pensando que sería algo leve, pero los análisis habían revelado algo mucho peor. Tenía cáncer de páncreas, uno de los más agresivos y mortales. El médico lo llamó y lo hizo pasar a su consulta. Alberto entró con paso tembloroso y se sentó frente al escritorio. El médico le miró con una expresión grave y compasiva. Alberto, lamento tener que decirle esto, pero su caso es muy grave. El cáncer está muy avanzado y se ha extendido a otros órganos. No hay mucho que podamos hacer por usted. Lo siento mucho. Alberto sintió que el mundo se le venía abajo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que tuviera cáncer? ¿Cómo era posible que se fuera a morir? ¿Qué iba a hacer de su vida, de su familia, de sus sueños? ¿Cuánto tiempo me queda, doctor?, preguntó con voz entrecortada. Es difícil de decir, depende de muchos factores, pero no creo que más de 6 meses. Tal vez menos. ¿No hay nada que pueda hacer? ¿Ningún tratamiento, ninguna esperanza? Hay un tratamiento experimental que podría ayudarlo, pero es muy caro y arriesgado. No está cubierto por el seguro y no hay garantías de que funcione. Podría alargarle un poco la vida, pero también podría causarle más sufrimiento. Es una decisión muy personal y difícil. Alberto se quedó en silencio, pensando en lo que acababa de oír. Un tratamiento experimental, caro y arriesgado. ¿Valía la pena intentarlo? ¿O era mejor aceptar su destino y prepararse para morir? ¿Qué haría usted, doctor?, preguntó al fin. Yo no puedo decirle lo que debe hacer, Alberto. Es su vida y su elección. Pero si fuera yo, creo que lo intentaría. Al menos tendría la sensación de haber luchado hasta el final. Alberto asintió, agradecido por la sinceridad del médico. Tal vez tenía razón. Tal vez valía la pena intentarlo. Tal vez había una pequeña posibilidad de que el tratamiento funcionara y le diera una segunda oportunidad. Está bien, doctor. Quiero intentarlo. ¿Qué tengo que hacer? Bien, Alberto. Me alegro de que haya tomado una decisión. Le voy a dar toda la información que necesita para inscribirse en el programa de investigación. Tiene que hacerlo cuanto antes, pues hay plazas limitadas y mucha demanda. También le voy a dar una receta para unos analgésicos, por si el dolor se hace insoportable. Y por supuesto, le voy a citar para una próxima consulta, para hacerle un seguimiento. Gracias, doctor. Gracias por todo. No hay de qué, Alberto. Estoy aquí para ayudarlo. Y recuerde, no pierda la esperanza. A veces, los milagros ocurren. Alberto salió de la consulta con una carpeta llena de papeles y una bolsa llena de medicamentos. Se dirigió a su coche tratando de asimilar lo que le había pasado. Tenía cáncer. Tenía 6 meses de vida. Tenía una última oportunidad. Lo primero que hizo fue llamar a su esposa, Marta. Quería contarle lo que le había pasado. Quería oír su voz. Quería sentir su apoyo. Pero Marta no contestó. Le dejó un mensaje en el buzón de voz, pidiéndole que le devolviera la llamada cuanto antes. Luego, llamó a su hija, Lucía. Tampoco contestó. Le dejó otro mensaje diciéndole que tenía que hablar con ella urgentemente. Alberto esperó en el coche mirando el teléfono, esperando que alguna de las dos le llamara. Pero nadie lo hizo. Pasaron las horas y nadie lo hizo. Alberto se sintió solo y abandonado. ¿Dónde estaban su esposa y su hija? ¿Qué estarían haciendo? ¿Por qué no le llamaban? Alberto decidió ir a su casa, pensando que tal vez las encontraría allí. Condujo por las calles vacías, sintiendo un vacío en el pecho. Llegó a su casa, una modesta vivienda en un barrio humilde. Aparcó el coche y entró. Lo que vio lo dejó sin aliento. La casa estaba vacía. No había muebles, no había ropa, no había objetos personales, no había nada, solo una carta sobre la mesa del salón. Alberto se acercó a la carta y la cogió con mano temblorosa. La reconoció al instante. Era la letra de Marta. La abrió y leyó. Alberto, sé que esto te va a doler, pero es lo mejor para todos. Marta y yo nos vamos. No podemos seguir contigo. No podemos soportar verte sufrir. No podemos soportar vivir así. Sabemos que tienes cáncer. Sabemos que te vas a morir. Lo supimos antes que tú. Nos enteramos por una llamada del hospital.
Nos dijeron que te habían hecho unos análisis y que los resultados eran muy malos. Nos dijeron que te iban a dar la noticia hoy. Alberto, lo sentimos mucho, de verdad, pero no podemos quedarnos a tu lado. No podemos ver cómo te vas apagando poco a poco. No podemos renunciar a nuestra vida por ti. No podemos sacrificar nuestro futuro por tu pasado. Alberto, te queremos o te queríamos, no lo sabemos, pero tenemos que pensar en nosotras. Tenemos que rehacer nuestras vidas. Tenemos que buscar nuestra felicidad. Tenemos que ser libres. Alberto, no nos busques, no nos llames, no nos escribas, no nos encontrarás. Nos hemos ido lejos. Nos hemos llevado todo lo que teníamos. No te hemos dejado nada, nada que te recuerde a nosotras, nada que te haga sufrir más. Alberto, adiós. Que Dios te bendiga, que te perdone, que te cure, que te salve. Marta y Lucía. Alberto dejó caer la carta al suelo, como si le quemara. Se quedó paralizado, sin poder creer lo que acababa de leer. Su esposa y su hija lo habían abandonado, lo habían dejado solo, lo habían dejado morir. Alberto se echó a llorar, con un llanto desgarrador. Se arrodilló en el suelo, abrazándose a sí mismo. Se sintió traicionado, decepcionado, humillado. Se sintió roto, vacío, muerto. Alberto se quedó así durante horas, sin moverse, sin hablar, sin pensar. Solo llorando, solo sufriendo, solo muriendo. Alberto se despertó en la cama del hospital, sintiendo un dolor agudo en todo el cuerpo. Había pasado por la primera sesión del tratamiento experimental y los efectos secundarios eran terribles. Náuseas, vómitos, mareos, fiebre, debilidad, pérdida de cabello. Era como si el tratamiento lo estuviera matando en lugar de curarlo. Alberto miró a su alrededor, buscando una cara amiga, una mano que lo sostuviera, una voz que lo consolara. Pero no había nadie. Estaba solo, solo con su dolor, solo con su miedo, solo con su muerte. Alberto se preguntó por qué seguía vivo, por qué seguía luchando, por qué seguía sufriendo. ¿Qué sentido tenía todo aquello? ¿Qué esperaba conseguir? ¿Qué le quedaba por vivir? Alberto recordó a su esposa y a su hija, las personas que más había amado en el mundo, las personas que lo habían abandonado cuando más las necesitaba, las personas que lo habían traicionado y humillado. ¿Dónde estarían ahora? ¿Qué estarían haciendo? ¿Se acordarían de él? ¿Se arrepentirían de lo que habían hecho? Alberto sintió una mezcla de rabia y tristeza, de odio y amor, de rencor y nostalgia. Quería olvidarlas, quería borrarlas de su mente, quería odiarlas con toda su alma. Pero no podía. No podía dejar de pensar en ellas, no podía dejar de extrañarlas, no podía dejar de quererlas. Alberto se dio cuenta de que no tenía a nadie más en el mundo, de que no le importaba a nadie más, de que no le quedaba nada más. Solo tenía su cáncer, solo tenía su tratamiento, solo tenía su muerte. Alberto se resignó a su destino, se entregó a su sufrimiento, se preparó para su final. Pero el final no llegó. Contra todo pronóstico, el tratamiento experimental funcionó. Alberto logró vencer al cáncer. Su médico le dio la noticia con una sonrisa de oreja a oreja. Alberto, tengo una buena noticia para usted. El tratamiento ha sido un éxito. El cáncer ha desaparecido. Usted está en remisión. Usted está curado. Alberto no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Curado? ¿En remisión? ¿Sin cáncer? ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Qué significaba aquello? ¿Qué dice, doctor? ¿Está seguro? No se ha equivocado. Estoy seguro, Alberto, no me he equivocado. Los últimos análisis lo confirman. Usted está libre de cáncer. Usted es un milagro. Alberto sintió una oleada de emoción, de alegría, de alivio, de agradecimiento. Se le llenaron los ojos de lágrimas, se le escapó una risa, se le abrió el corazón. Se abrazó al médico, le dio las gracias, le dijo que era un ángel. No hay de qué, Alberto. Yo solo hice mi trabajo. Usted fue el que luchó, el que resistió, el que venció. Usted es un héroe. Alberto se sintió feliz, se sintió orgulloso, se sintió vivo. Había superado el cáncer, había superado la muerte, había superado el destino. Pero también se sintió confundido, se sintió extraño, se sintió solo. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer con su vida? ¿Qué sentido tenía su vida? Alberto se dio cuenta de que no tenía nada, de que no tenía a nadie, de que no tenía un plan. Había vivido para morir, había muerto para vivir, había vivido para nada.
Alberto se preguntó qué hacer, a dónde ir, con quién estar. No tenía respuestas, no tenía opciones, no tenía ilusiones. Alberto decidió empezar de cero, buscar un sentido, encontrar una pasión. Recordó que le gustaba escribir, que siempre había querido ser escritor, que nunca había tenido la oportunidad de serlo. Decidió dedicarse a la escritura, a contar su historia, a expresar sus sentimientos. Alberto se compró una libreta y un bolígrafo y se puso a escribir. Escribió sobre su cáncer, sobre su tratamiento, sobre su curación. Escribió sobre su esposa, sobre su hija, sobre su abandono. Escribió sobre su dolor, sobre su rabia, sobre su venganza. Alberto escribió una novela basada en su vida, una novela que era su vida. La novela se llamaba El regreso del muerto. La novela era su regreso del cáncer, su regreso de la muerte, su regreso del olvido. Alberto terminó la novela y se sintió satisfecho, se sintió liberado, se sintió vivo. Había plasmado su experiencia, había plasmado su sufrimiento, había plasmado su esperanza. Alberto envió la novela a varias editoriales, esperando que alguna se interesara, esperando que alguna la publicara, esperando que alguna la valorara. Pero nadie lo hizo. Nadie le respondió, nadie le llamó, nadie le escribió. Nadie le dio una oportunidad, nadie le dio una explicación, nadie le dio una razón. Alberto estaba a punto de tirar la toalla, de rendirse, de olvidarse de su sueño. Había enviado su novela a todas las editoriales que conocía, y ninguna le había dado una respuesta positiva. Todas le habían rechazado, ignorado, despreciado. Todas le habían hecho sentir que su novela no valía nada, que su historia no valía nada, que su vida no valía nada. Alberto se preguntó por qué seguía escribiendo, por qué seguía intentando, por qué seguía sufriendo. ¿Qué sentido tenía todo aquello? ¿Qué esperaba conseguir? ¿Qué le quedaba por vivir? Alberto recordó su cáncer, su tratamiento, su curación. Recordó el milagro que había ocurrido, la segunda oportunidad que había recibido, la vida que había recuperado. ¿Para qué? ¿Para qué había sobrevivido al cáncer si no podía sobrevivir al fracaso? ¿Para qué había vencido a la muerte si no podía vencer al rechazo? ¿Para qué había vuelto a nacer si no podía volver a soñar? Alberto sintió una mezcla de frustración y tristeza, de impotencia y desesperanza, de amargura y resignación. Quería triunfar, quería publicar, quería ser escritor. Pero no podía. No podía encontrar una editorial, no podía encontrar un lector, no podía encontrar un sentido. Alberto decidió dejar de escribir, dejar de enviar, dejar de esperar. Decidió guardar su novela en un cajón, olvidar su historia en un rincón, enterrar su sueño en un agujero. Alberto se resignó a su destino, se entregó a su fracaso, se preparó para su final. Pero el final no llegó. Contra todo pronóstico, una editorial se interesó por su novela. Una editorial pequeña, desconocida, independiente. Una editorial que buscaba nuevas voces, nuevas historias, nuevas emociones. Una editorial que leyó su novela y se enamoró de ella. Una editorial que le llamó y le dijo que quería publicarla. Alberto no podía creer lo que estaba escuchando. Publicar su novela, su historia, su vida. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Qué significaba aquello? ¿Qué dice, señor? ¿Está seguro? ¿No se ha equivocado? Estoy seguro, Alberto. No me he equivocado. Su novela me ha encantado. Su novela es una obra maestra. Su novela es un éxito. Alberto sintió una oleada de emoción, de alegría, de alivio, de agradecimiento. Se le llenaron los ojos de lágrimas, se le escapó una risa, se le abrió el corazón. Se abrazó al teléfono, le dio las gracias, le dijo que era un ángel. No hay de qué, Alberto. Yo solo hice mi trabajo. Usted fue el que escribió, el que contó, el que emocionó. Usted es un genio. Alberto se sintió feliz, se sintió orgulloso, se sintió vivo. Había publicado su novela, había contado su historia, había cumplido su sueño. Pero también se sintió nervioso, se sintió ansioso, se sintió inseguro. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a pasar con su novela? ¿Qué iba a pensar la gente? ¿Qué iba a sentir él? Alberto se dio cuenta de que no sabía nada, de que no controlaba nada, de que no esperaba nada. Solo sabía que su novela iba a salir al mundo, que su historia iba a llegar a las personas, que su vida iba a cambiar. Alberto decidió confiar en el destino, confiar en la editorial, confiar en sí mismo. Decidió esperar lo mejor
esperar una respuesta, esperar una ilusión. Alberto firmó el contrato, recibió el adelanto, vio la portada. Su novela se llamaba El regreso del muerto. Su novela era su regreso del cáncer, su regreso de la muerte, su regreso del olvido. Alberto esperó la publicación, esperó la distribución, esperó la reacción. Su novela salió a la venta, su novela llegó a las librerías, su novela llegó a las manos. Y el milagro ocurrió. Su novela se convirtió en un éxito de ventas, un éxito de crítica, un éxito de público. Su novela se vendió como pan caliente, su novela se elogió como obra maestra, su novela se amó como joya, su novela se leyó, se comentó, se compartió. Su novela se hizo famosa, se hizo viral, se hizo universal. Alberto se volvió famoso, famoso y rico. Recibió el reconocimiento y el cariño de la gente, recibió el respeto y la admiración de los críticos, recibió el premio y el honor de los jurados, recibió el dinero y la fama de los medios. Alberto se sintió orgulloso, se sintió satisfecho, se sintió vivo. Había triunfado como escritor, había triunfado como persona, había triunfado como milagro. Pero también se sintió sorprendido, se sintió abrumado, se sintió solo. ¿Cómo había pasado todo aquello? ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había cambiado tanto? Alberto estaba en la cima del mundo. Su novela era un éxito, su vida era una maravilla, su corazón era una fiesta. Había logrado todo lo que había soñado, había encontrado todo lo que había buscado, había vivido todo lo que había deseado. Alberto estaba feliz, estaba pleno, estaba vivo, pero su felicidad se vio interrumpida por un acontecimiento inesperado, por un golpe del destino, por un regreso del pasado. Su esposa y su hija volvieron a su vida. Marta y Lucía, las personas que lo habían abandonado, las personas que lo habían traicionado, las personas que lo habían olvidado. Marta y Lucía se enteraron del éxito de Alberto, se enteraron de que estaba vivo, se enteraron de que era rico. Marta y Lucía se sintieron sorprendidas, se sintieron arrepentidas, se sintieron codiciosas. Marta y Lucía decidieron volver a contactar con Alberto, decidieron pedirle perdón, decidieron reclamar su herencia. Marta y Lucía llamaron a Alberto por teléfono, pero él no les contestó. Entonces, decidieron ir a visitarlo a su casa sin avisarle. Alberto se quedó paralizado al verlas en la puerta y no supo cómo reaccionar. Se sintió enfadado, se sintió dolido, se sintió confuso. «¿Qué hacéis aquí? ¿Qué queréis de mí?», les preguntó con voz fría. «Alberto, por favor, escúchanos. Queremos hablar contigo. Queremos explicarte. Queremos pedirte perdón», dijo Marta con voz suplicante. «No hay nada que hablar, no hay nada que explicar, no hay nada que perdonar. Ya lo hicisteis todo cuando me abandonasteis, cuando me dejasteis solo, cuando me dejasteis morir», dijo Alberto con voz amarga. «Alberto, lo sentimos mucho, de verdad. Fue un error, fue un momento de debilidad. Fue una locura», dijo Lucía con voz llorosa. «No, no lo sentís, no fue un error, no fue un momento de debilidad. Fue una traición, fue una crueldad, fue una infamia», dijo Alberto con voz dura. «Alberto, te queremos mucho, te queremos como siempre», dijo Marta con voz dulce. «No, no me queréis nada, no me queréis como siempre. Me queréis por mi dinero, me queréis por mi fama, me queréis por mi éxito», dijo Alberto con voz sarcástica. «Alberto, no es cierto. No te queremos por eso, te queremos por ti, por lo que eres, por lo que fuiste», dijo Lucía con voz sincera. «No, no es verdad. No me queréis por mí, no me queréis por lo que soy, no me queréis por lo que fui, me queréis por lo que tengo ahora, por lo que no tenía antes», dijo Alberto con voz irónica. «Alberto, por favor, no seas así. No seas duro, no seas injusto. Somos tu familia, somos tu esposa, somos tu hija», dijo Marta con voz angustiada. «No, no sois mi familia, no sois mi esposa, no sois mi hija». Alberto no se dejó convencer por las palabras de Marta y Lucía, ni por sus lágrimas ni por sus súplicas. Las echó de su casa, les cerró la puerta, les cortó la comunicación. No quería volver a verlas, no quería volver a oírlas, no quería volver a saber de ellas. Alberto pensó que con eso se acabaría todo, que con eso se libraría de ellas, que con eso se olvidaría de ellas. Pero se equivocó. Marta y Lucía no se rindieron, no se marcharon, no se olvidaron.
Al contrario, se obstinaron, se quedaron, se recordaron. Marta y Lucía siguieron insistiendo en reconciliarse con Alberto. Siguieron enviándole cartas, mensajes, regalos y flores, pero él los ignoró o los rechazó. También intentaron acercarse a Sofía, la novia de Alberto, para ganarse su confianza y su simpatía, pero ella las rechazó y las defendió a Alberto. Marta y Lucía se dieron cuenta de que por las buenas no iban a conseguir nada, de que por las buenas no iban a recuperar a Alberto, de que por las buenas no iban a obtener su dinero. Entonces, decidieron cambiar de estrategia, decidieron pasar a las malas, decidieron demandar a Alberto. Marta y Lucía contrataron a un abogado y presentaron una demanda en el juzgado, alegando que tenían derecho a una parte de la fortuna de Alberto como su esposa e hija legítimas. Argumentaron que Alberto no les había dado el divorcio ni la emancipación, que Alberto no les había quitado el apellido ni la herencia, que Alberto no les había desheredado ni renegado. Alberto se enteró de la demanda y se indignó. No podía creer que Marta y Lucía fueran capaces de hacer algo así, que Marta y Lucía fueran tan crueles y codiciosas, que Marta y Lucía fueran tan falsas y desvergonzadas. Alberto contrató a otro abogado y se preparó para defenderse en el juicio. Estaba dispuesto a luchar por lo que era suyo, a demostrar que Marta y Lucía no merecían nada de él, a hacerles pagar por lo que le habían hecho. Alberto contó con el apoyo de Sofía, que lo acompañó y lo animó. Sofía le dijo que no se preocupara, que todo saldría bien, que la justicia prevalecería. Sofía le dijo que lo amaba, que lo admiraba, que lo respetaba. Sofía le dijo que estaba con él, que estaría con él, que sería con él. Alberto se sintió aliviado, se sintió agradecido, se sintió amado. El juez dictó sentencia y le dio la razón a Alberto. Declara que Marta y Lucía no tienen derecho a reclamar la herencia de Alberto, pues lo abandonaron cuando él más las necesitaba y no mantuvieron ningún contacto con él durante años. También declara que Alberto es el único dueño de su fortuna y que puede hacer con ella lo que quiera. Marta y Lucía se quedan destrozadas y humilladas. Se dan cuenta de que han perdido a Alberto para siempre y que no tienen nada. Se arrepienten de haber sido tan crueles y codiciosas y se lamentan de haber desperdiciado su oportunidad de ser felices con él. Se van de la sala con lágrimas en los ojos y sin decir nada.